En el presente video vamos a hacer un ejercicio práctico de procesamiento de datos recolectados en campo. Vamos a asumir varias cosas, que tenemos nuestra capa de lotes, en este caso las parcelas que tenemos sembrados con unas plantas, y adicionalmente tenemos una capa con los puntos que nos identifican nuestras plantas, en este caso unas palmas. Cada palma tiene una identificación, en este caso una numeración de línea a la que pertenece la palma y el número de la palma dentro de la línea. Para el caso puntual de cada palma he construido un código único de cada palma que resulta de la concatenación el nombre del lote, guión el número de la línea, guión el número de la palma. Igualmente tenemos de base de información una tabla con los datos recolectados en campo. En este caso vamos a suponer que registramos el número del lote, el número de la línea, el número de la palma. Igualmente concatenamos, es decir, construimos nuestro código único de cada palma, y a cada palma a las que se les hizo la revisión en campo se encontró que tenían o detección de la enfermedad, que estaban en el manejo de la enfermedad, de una enfermedad X, o que fueron diagnosticadas para erradicación. Con esto vamos a hacer nuestro mapa. Entonces, paso 1, vamos a unir la información de nuestro archivo de tabla a QGIS. ¿Cómo lo hacemos? En el botón de añadir capa vectorial le damos a adicionar, le damos a explorar y vamos a buscar en donde tengamos almacenada nuestra tabla con los datos resultantes de la revisión de la enfermedad. En este caso el archivo se llama revisión enfermedades. Cuando lo cargamos, la idea es que unamos esa tabla con la capa de la palma. Antes que nada quiero verificar que nos haya quedado cargada bien la información, para lo cual voy a dar clic derecho sobre la capa de la tabla, sobre la tabla que ya cargamos, y le doy a abrir atributos. Tenemos aquí nuestra tabla perfectamente cargada. Ahora sí, nos vamos a la capa de palma, le damos clic derecho, le damos propiedades, allí le damos uniones y le damos en el símbolo de adicionar nueva unión, que es en el más verde que está en la parte inferior. Allí vamos a seleccionar con qué capa unir. En este caso es con la tabla que acabamos de cargar. ¿Unir con qué campo? Entonces yo llamé en la tabla codepalma al campo que tiene el código de la palma, y el campo objetivo también en el shapefile de las palmas lo llamé codepalma. Les recuerdo que no es necesario utilizar el mismo nombre, sin embargo que sí los datos coincidan. Adicionalmente quiero traerme únicamente aquí en donde dice elija campos que se unen, utilizar únicamente el campo enfermedad para mis intereses, y quiero que el prefijo sea guión bajo para la tabla. Le doy a aceptar y le doy a aceptar. Si yo abro la tabla de atributos, me va a aparecer una columna con los datos en caso de aquellas palmas que resultaron con información relacionada. Lo primero que vamos a hacer es representar en simbología los datos que tenemos aquí vinculados, es decir, que me muestre en un color las palmas en tratamiento, otras las que fueron detectadas durante el censo de la enfermedad y otras las para erradicar. ¿Cómo hacemos? Damos clic derecho sobre la capa, propiedades, allí nos vamos a la opción estilo, y en el símbolo, como son 3 categorías, vamos a seleccionar la opción categorizado. La columna que tiene el categorizado es la que unimos, que se llama enfermedad en este caso, y le damos clasificar. Yo aquí puedo modificar el tipo de símbolo, el tamaño, el color si quiero. Aquí tendríamos nuestro mapa con la distribución de los casos que dio la revisión de la enfermedad. Ahora bien, si nosotros queremos hacer un análisis de los focos que hay, deberíamos hacerlo de manera separada, con la parte de detección, que es el surgimiento de los nuevos casos, y los otros no tomarlos en cuenta. Para poder filtrar la capa, uno hace clic derecho sobre la capa y le da filtrar. Sin embargo, vamos a ver un inconveniente que se nos va a presentar. Cuando le doy filtrar, él me va a enviar un mensaje. Sucede que el campo por el que queremos filtrar, que es el que tiene la información de la revisión de la enfermedad, no pertenece a la capa, sino que es un campo origen de un filtro, sino que es un campo origen de una unión. Por ende, no voy a poder crear dicho filtro para poder operar la capa. ¿Qué debemos hacer? Crear un nuevo campo dentro de la capa palma que tenga los datos y nos permita, en este caso, filtrarlo. Entonces voy a decir aquí que no quiero crear ese campo virtual. Vamos a poner en estado de edición la capa de palma y le vamos a dar calculadora de campos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Crear un nuevo campo para almacenar el dato. Entonces vamos a crear un nuevo campo acá que se llame dato enfermedad. Va a ser en este caso de tipo texto porque va a almacenar si es detectada en tratamiento o para erradicar, y vamos a asignarle en la parte inferior en donde están las funciones, vamos a asignarle el valor a este nuevo campo de dato enfermedad
vamos a adicionarle el dato que esté en la columna que le unimos de la tabla de Excel. Le damos a aceptar. Si yo abro la tabla de atributos de la capa de palmas, le doy clic derecho, abrir tabla de atributos, vamos a ver que él ya me creó el campo dato enfermedad con los datos disponibles en la unión. Vamos a darle guardar y ahora sí vamos a darle clic derecho filtrar, pero ya me aparece mi columna de dato enfermedad. ¿Qué quiero hacer? Traerme solo los datos de la detección. Si le doy dato enfermedad, igual puedo darle aquí, seleccionar dato enfermedad y obtener todos los campos, y le digo que quiero solo aquellos en que se detectó la enfermedad. Para su efecto solo me deja visualizar estos puntos. Adicionalmente, si yo abriera la tabla de atributos, voy a ver que el resto están ocultos, no los puedo visualizar. Tengo 230 puntos en los que se encontró la enfermedad. ¿Qué queremos hacer? Un mapa de focos. En este caso vamos a utilizar una herramienta de análisis espacial, el cual me permite elaborar un mapa de intensidad de casos por unidad de área. Es importante aquí hacer una separación entre los tipos de análisis que yo puedo realizar. Una cosa son las interpolaciones, que las trabajaremos en otro video, en las cuales yo tomo datos en campo, en los cuales yo defino la ubicación de la medición. Por ejemplo, en datos de muestreo foliar yo siempre defino las palmas en que voy a medir los muestreos foliares, e igualmente para muestreos de suelos. Para el caso de ocurrencia de enfermedades, la ubicación de la medición, es decir, donde yo identifico que existió la enfermedad, no la defino yo, eso está por la naturaleza del fenómeno. Eso lleva a que utilicemos detrás de esto un concepto que se llaman patrones puntuales. Para patrones puntuales, el elemento de análisis que utilizamos es el de intensidad de casos por unidad de área. Para los otros eventos en donde yo sí defino en donde se me realiza la medición de la variable, utilizo interpolación. Ahora bien, para realizar los mapas de intensidad de casos por unidad de área, debo tener instalado un complemento. Me voy a complementos, administrar e instalar complementos. En la herramienta de complementos vamos a buscar Heat Map. Este, que es el mapa de calor, debe estar activo, es decir, de estar seleccionado ahí para que nuestra herramienta esté activa. Es simplemente por verificación. Entonces, en el menú raster vamos a buscar la opción mapa de calor y allí nos va a aparecer Heat Map. Cuando nos sale el complemento para crear el mapa de calor, lo que debemos seleccionar es la capa de puntos de entrada, en este caso la capa palma. Recordemos que esta capa tiene filtrado exclusivamente los puntos sobre los que queremos generar o identificar los focos. Él me pide adicionalmente un raster de salida. Él me va a generar un nuevo archivo que va a contener la distribución. El radio aquí es importante porque el radio me va a definir la unidad de área sobre la que yo voy a calcular la intensidad de casos. En este caso, para el ejemplo, las palmas las tenemos sembradas cada 9 metros. Es decir, que yo, si quiero hallar focos próximos, es decir, focos que estén de palmas vecinas, debería tomar un radio que me coja por lo menos la distancia de siembra, es decir, más de 9 metros. En este caso, para el ejemplo, voy a utilizar 20 metros para coger la palma vecina y la siguiente. Ahí va a depender del fenómeno que yo esté analizando. Lo utilizo en unidades de la capa. En este caso, la capa tiene sistema de coordenadas planas, por lo tanto van a ser metros las unidades y el radio va a ser 20. Si le doy a aceptar, la salida va a ser este tipo de información. Vamos a cambiarle la simbología para poder interpretarlo. Le voy a dar en esta capa de focos enfermedad que me generó, le doy clic derecho, propiedades, en estilo, vamos a donde dice tipo de renderizador y le decimos unibanda pseudocolor. En color podemos generar una rampa, como es el caso de una enfermedad, puedo generar una rampa de colores donde rojo y el más intenso quiere decir mayor importancia. Y vamos a darle una transparencia adicional del 30%. ¿Cuál va a ser nuestra salida? Aquí yo puedo identificar con la ayuda del proceso que realizamos los focos de la enfermedad. Vemos aquí focos unitarios, en este caso en donde estoy señalando con el mouse, o focos múltiples si se me están creando estos focos. El problema en las enfermedades es cuando se empiezan a unir estos focos. Vamos a seleccionar la capa de enfermedades y a seleccionar el identificador de objetos espaciales para mirar qué datos encontramos allí. Si yo doy clic sobre cualquier lugar del mapa, por ejemplo acá en donde está este foco, vamos a ver que me da un valor de 3.25. ¿Cómo se interpreta esto? Que si yo elegí un radio de 20 metros, donde hice clic, tengo 3 casos, 3.25 casos en un radio de 20 metros. En el caso que hago acá donde está el foco unitario, me va a decir que tengo 0.98, es decir,
A partir de ese punto en el que hice clic en un radio de 20 metros, encuentro más o menos 0.98, lo que interpretaríamos como un caso. En este caso de acá, si doy clic, me da que con respecto a esa ubicación en un radio de 20 metros, tengo 3 casos. Entonces esta es una forma de identificar nuestros focos y una herramienta fundamental para el tema de identificación y priorización de las acciones que tenemos.